Te alabo, te exalto, eres digno de honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Señor, te necesitamos. Apartados de ti nada podemos hacer. Por medio de esta canción queremos exaltar tu grandeza. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Jesús, toca un corazón por medio de esta canción. Hazle sentir el gozo de tu salvación. Y recibe, Señor, esta alabanza como una ofrenda de amor. Te alabo, te exalto, eres digno de honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Exalto, eres digno de todo honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Te alabo, te exalto, eres digno de todo el honor. Tu presencia necesito en mi vida, Señor. Fanático hasta el fin, estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor, tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Estoy loco por ti, fanático hasta el fin. Estoy apasionado por vivir para ti. Controlas mi interior, tú eres mi motor, tú eres el aliento cada mañana que vive en mí. Me diste un nuevo amanecer, me diste un día nuevo para vivir
Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Daría todo por tu voz, daría todo por tu amor, daría todo por estar contigo. Me diste un nuevo amanecer. Wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti. Me diste un nuevo amanecer. Wow, wow. Me diste un día nuevo para vivir en ti, en ti. Wow, wow. He vuelto a nacer. Soy nueva criatura en ti. Wow. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Muy buenos días y sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a su programa Nuevo Amanecer. Estamos aquí un día más dándole gracias a nuestro Dios por regalarnos la oportunidad de estar con todos ustedes. Para nosotros es un privilegio, una bendición poder tener en este momento la oportunidad a través de estos medios que Dios nos ha regalado de poder compartir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que les invitamos en esta hora que podamos estar muy atentos, pues nuestro Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y la respuesta de Él está dispuesta para nuestra vida. Tu llorar va a ser en vano si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. Así es el tiempo de buscar a nuestro Dios, es el tiempo de buscar a nuestro Rey, aquel que nos ama con amor eterno. Qué lindo es poder reconocer cada día que nuestro Dios está dispuesto a ayudarnos y bendecirnos. Creo que la mano de Dios se extiende cada día hacia nuestras vidas y nos dice lo mucho que nos ama y qué bueno poder nosotros también mostrarle ese amor hacia Él. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a todos los que están conectados. Gracias por escribirnos desde los distintos lugares donde nos están sintonizando y qué bueno poder saber que allí hay un hermano, un amigo que está dispuesto a oír la voz de Dios en el día de hoy. Vamos a continuar en esta hora. Qué bendición poder estar con todos ustedes. Te invitamos a que puedas compartir este link para que alguien pueda oír la voz de Dios. Una paz que llena la mente y el corazón. Tú, mi hermano, en la vida. En el día de hoy vamos a tener varias cosas en las cuales deseamos que Dios nos hable. Bueno, tendremos la lectura de la historia, que siempre nos ayuda a poder tener esos conocimientos de algunas enseñanzas que se nos dan a través de pequeñas historias que nos dejan ver que hay cosas que son necesarias poder corregirlas, cambiarlas. También tenemos el consejo de nuestro médico
Y bueno, con la ayuda de nuestro Señor Jesús también tendremos nuestro testimonio. Hoy tendremos invitación, hemos invitado a una de nuestras hermanas de la iglesia aquí en España, específicamente de la iglesia segunda en Valencia. Y bueno, esperamos que vosotros estéis muy atentos porque el testimonio será una gran bendición. Así que muy atentos porque tenemos buena programación en el día de hoy. A solas con Dios, a solas con Dios. Se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios, Se rompen las cadenas. Se siente una paz que llena Cuando tienes la mente y el corazón. Bueno, como está perdiendo ritmo, voy a por un vaso de agua y el amor llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Preparados, comenzamos con toda nuestra programación y bueno, que el Señor nos hable en esta hora y que podamos nosotros estar dispuestos a que cada palabra llegue a nuestro corazón, pero sobre todo ponerla en práctica. Sin más, nos vamos a ir a la lectura de la historia en el día de hoy. Bueno, que el Señor nos hable. La historia titula en esta hora La flor de la honradez. Se cuenta que en la China antigua un príncipe estaba próximo a ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley debía casarse antes de la ceremonia. El príncipe decidió tener un concurso entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio escuchó los comentarios sobre los preparativos. Dio una gran tristeza porque sabía que su joven tenía un profundo sentimiento de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contarle el plan del príncipe, se asombró de saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo, le preguntó: "Hija mía, ¿qué vas a hacer? Todas las muchachas más bellas y prósperas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura". Y la nieta respondió: "No, querida abuela, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz". Llegada la noche, la joven llegó al palacio. Y estaban todas las muchachas más bellas, con las más hermosas prendas, las más lindas joyas y las más determinadas intenciones de ganarse el favor del príncipe. El joven príncipe anunció el desafío: "Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de 6 meses será escogida por mí como mi esposa y futura emperatriz de China". El tiempo pasó y la dulce joven, aunque no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla. Pasaron 3 meses y nada brotaba. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero resultaron infructuosos. Cada día veía más lejos su sueño, pero su amor era aún más profundo. Al finalizar los 6 meses, nada había brotado. No obstante, consciente de su esfuerzo y dedicación, pero sin posibilidades de ganar, la muchacha le comunicó a su abuela que regresaría al palacio en la fecha y horas acordadas, solo para estar cerca del príncipe por unos momentos. A la hora señalada, ella estaba allí, con su jarro lleno de tierra y sin flores, feliz por ver el hermoso rostro de su amado. Todas las otras pretendientes llevaban en sus macetas flores en las más variadas formas y colores.
El príncipe observó cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de verlas a todas, una a una, anunció su conclusión. Aquella bella joven con su jarro sin flores sería su futura esposa. Todos los presentes emitieron un gesto de sorpresa. Como nadie entendía por qué razón el príncipe había escogido justamente a la chica que no había presentado ninguna flor, explicó. Esta joven, dijo el soberano, cultivó una flor que la hace digna de convertirse en emperatriz. La flor de la honestidad. Todas las semillas que yo entregué realmente eran estériles. Preguntémonos, ¿es que el amor y la honestidad van juntos? ¿Qué necesidad existe de aparentar ante el ser amado lo que no somos y lo que no tenemos? ¿Qué le demostró la chica a las demás competidoras? ¿Cree usted que la honestidad debe ser el baluarte, la bandera para cada uno de nosotros como cristianos? Piensa, a veces no queremos perder a esa persona que amamos, a ese familiar. A veces no queremos perder aquello a lo cual estamos aferrados, pero solo no se perderá cuando seamos honestos y el amor nos lleve a poder ser transparentes en lo que hagamos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado siempre a que tenemos que tener honestidad en todo lo que nosotros realicemos, para que así su gloria se manifieste sobre nuestras vidas. Esta es la historia aquí en Nuevo Amanecer. Especial fue su amor que me dio la libertad, el amor. Piensa, ¿está siendo honesto? O por el otro lado, perdón, no lo está haciendo y finalmente vas a terminar perdiendo lo que tanto estás anhelando tener. Creo que es importante siempre ir con nuestra frente en alto y mostrarnos cómo somos, para que así mismo podamos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Estás aquí en Nuevo Amanecer, te invitamos a que si esta historia te gustó, compártela, ayúdanos a compartir para que alguien más pueda oír la voz de Dios. Está en la oración, el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Bueno, no podemos perder el tiempo, aquí en la radio pasa muy rápido y como les decía anteriormente, nos espera ahora un testimonio, el cual será de gran bendición, testimonio de nuestras hermanas, el cual esperamos oírlo atentamente. Así que prepárese porque en momentos vamos a escuchar el consejo de nuestro médico. Así que unos instantes y continuamos con ustedes. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Gloria sea nuestro Señor Jesús. Bueno, como les decíamos antes, vamos a escuchar el consejo de nuestro médico y bueno, muy atentos porque va muy ligado a todo lo que vivimos en esta época. Hermano Carlos, bendiciones. Cuéntanos, ¿cuál es el consejo del día de hoy? Yo le bendiga, pastor. Hoy vamos a hablar de cáncer en la piel, que es un tipo de cáncer que comienza con una proliferación de células en la piel. Las células pueden invadir y destruir los tejidos sanos del cuerpo.
A veces las células pueden desprenderse y viajar a otras partes del cuerpo. Existen muchos tipos de cáncer de piel. Los más comunes son el vasocelular y el de células escamosas. Si bien son los más comunes, suelen tener cura. El tipo más peligroso de cáncer de piel es el melanoma, porque tiene mayor riesgo de diseminarse. La mayoría de los tipos de cáncer de piel se producen en pieles que reciben mucha luz solar. Se cree que la luz que proviene del sol es la causa de la mayoría de los tipos de cáncer de piel. Puede reducir el riesgo de cáncer de piel si te cubre la piel con ropa o protector solar. Algunos tipos de cáncer de piel aparecen en la piel que no suelen recibir luz solar. Es probable que esto signifique que hay algo más que lo causa. A fin de reducir el riesgo de estos tipos de cáncer de piel, revísate la piel regularmente para detectar cualquier cambio. Algunos de los signos y síntomas de cáncer de la piel son un nuevo tumor en la piel que puede aparecer como un lunar, un bulto o una costra, una rugosidad en la piel, llagas en la piel que no sanan, cambios en un lunar o peca como un aumento de tamaño o un cambio de color, picazón en la piel alrededor de un tumor de la piel, dolor alrededor del tumor de la piel. La mayoría de los tipos de cáncer de piel se producen en las partes del cuerpo que reciben mucho sol. Esto incluye el cuero cabelludo, el rostro, los labios y las orejas. Otras partes del cuerpo a las que puede llegar el sol son los brazos, el dorso de la mano, la espalda y las piernas. El cáncer de piel también puede aparecer en la piel que no suele recibir la luz del sol. Esto incluye las palmas de las manos, los genitales y debajo de las uñas de las manos y los pies. Cuando el cáncer de piel se da en personas de piel negra o morena, tiende a producirse en esos lugares que normalmente no reciben el sol. Pide una cita con un médico o profesional de atención médica si observa cualquiera de los cambios en la piel que te preocupe. La mayoría de los tipos de cáncer de piel se deben a la exposición a la luz solar. No todos los tipos de cáncer de piel se producen en pieles que suelen recibir mucho sol. Esto significa que hay algo más que también lo causa. Las causas de cáncer de piel no siempre están claras. En caso de las células cancerosas, los cambios de ADN hacen que las instrucciones sean diferentes. Los cambios les indican a las células cancerosas que se proliferen y se multipliquen rápidamente. Las células cancerosas pueden seguir viviendo más allá de lo que vivirían las células sanas. Esto causa un exceso de células malignas. Las células cancerosas pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo. Con el tiempo pueden desprenderse y diseminarse a otras partes del cuerpo. Cuando el cáncer se disemina se llama cáncer metastásico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de piel? La piel que se quema con facilidad con el sol. Luz del sol. La luz ultravioleta del sol aumenta el riesgo de cáncer de piel. Cubrirse la piel con ropa o crema solar puede ayudar a reducir el riesgo. Luz de las camas bronceadoras. Las personas que utilizan camas bronceadoras de interior tienen un riesgo más alto de cáncer de piel. Antecedentes de quemaduras por el sol. Haber sufrido una o más quemaduras por el sol que causaron ampollas aumenta el riesgo de cáncer de piel. Antecedentes de cáncer de piel. Las personas que han tenido cáncer de piel una vez tienen muchas más posibilidades de volver a presentarlo. Antecedentes familiares de cáncer de piel. ¿Cuál es la prevención? Mantenerse lejos del sol durante las horas del mediodía. En la mayor parte de Norteamérica los rayos solares son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Planea estar al aire libre en otros momentos del día. Utiliza protector solar durante todo el año. Utiliza ropa protectora. No utilice camas bronceadoras. Revísate la piel a menudo e informa los cambios al equipo de atención médica. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Bueno, este es el consejo de nuestro médico y creo que viene muy bien para este tiempo de calor, de verano, donde queremos obviamente cuidarnos para que el Señor nos ayude en todo lo que nosotros pues realizamos durante este tiempo. Así que muy atentos, cuidado, colocarse protección solar, no solo cuando vamos al río o la playa, sino continuamente hay que hacerlo. Todos los días hay que colocarnos nada más, vayamos a salir para cuidar de nuestra piel y evitar todo lo que nuestro hermano nos ha dicho. Así que vamos a ir a hacer una pausa musical para en breve momento regresar con todos ustedes y continuar aquí en Nuevo Amanecer. Nada me faltará si
si estás conmigo, Dios. Tengo la convicción que no me soltarás. Estoy confiando en ti, en tu verdad. Caminaré siempre. Voy cantándote, diciéndote que eres mi todo. Y mi vida sin ti no es nada. Lo recuerdo todas las mañanas. Te ofrendo el corazón. Mi vida es tuya. Canto aleluya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Canto aleluya. Mi vida es tuya. Mi corazón se regocija en tu presencia. ¿Quién como tú, Jesús, me transporta a la luz, tomando mi lugar en esa horrible cruz? Te quiero decir que mi vida es una tragedia sin ti y no importa la razón. Creo en lo que puedes hacer, el débil soy yo, tú tienes mi vida es tuya. Canto aleluya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Canto aleluya. Mi vida es tuya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Prometiste que te quedarías todo el tiempo. Te creo, te vivo, te siento. Si te he fallado, yo lo siento. Haces todo lo posible para que me enamore. Has quitado de mi mente todos los temores. En tu mano nada pasa. Prometiste que te quedarías todo el tiempo. Te creo, te vivo, te siento. Si te he fallado, yo lo siento. Haces todo lo posible para que me enamore. Has quitado de mi mente todos los temores. En tu mano nada pasa. Mi vida es tuya. Canto aleluya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Canto aleluya. Mi vida es tuya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Mi vida es tuya. Canto aleluya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Canto aleluya. Mi vida es tuya. Mi corazón se regocija en tu presencia. Prometiste que te quedarías todo el tiempo. Te creo, te vivo, te siento. Si te he fallado, yo lo siento. Haces todo lo posible para que me enamore. Has quitado de mi mente todos los temores. En tu mano nada pasa. Estamos aquí de regreso en tu programa Nuevo Amanecer. Bueno, como les decía antes de irnos a la pausa musical, hoy tenemos la compañía de una de nuestras hermanas aquí de la iglesia en España, la cual nos va a contar su testimonio en el día de hoy. Esperamos que el Señor le bendiga y le use grandemente. Así que sin más, vamos a saludarle, hermana Nasli. Dios me la bendiga, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Pastor Andrés. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí para contar mi testimonio. Amén, hermana Nali, para nosotros es una bendición poder tenerle con nosotros y agradecerle de antemano por su disposición, por este tiempo que ha sacado para poder pues, contarnos de lo que Dios ha hecho en su vida. Y sin más, vamos a empezar. Bueno, creo que una de las cosas que preguntamos aquí en Nuevo Amanecer es de dónde es nuestra hermana Nasli. Cuéntanos un poco, dónde naciste, en qué familia, un poco familia que naciste, si eran cristianos o no eran cristianos. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy de Colombia, de la parte del sur, eh, de Nariño.
puntualmente de la Unión Nariño, que está entre el Cauca y, y Nariño. Es como ahí cruzando esa frontera. Eh, nací en bueno, en un hogar cristiano. Mi madre ha sido creyente. Mis abuelitos fueron los que me criaron y ellos siempre me inculcaron el evangelio. O sea, era una niña que estaba todo el tiempo en los cultos, vigilias, cultos de vereda. Entonces, crecí en ese ambiente. ¿Eres hija única o en ese momento tenías más hermanos? No, somos hijas de papá y mamá, dos. Eh, en total somos cinco, pero de papá y mamá somos dos, la mayor, yo. Luego mi padre tiene un hijo aparte y mi madre tiene gemelas, también en otro matrimonio. Ok. Vale, ¿cómo recuerdas entonces la infancia de la escuela dominical cuando ibas a la iglesia con tus abuelos? ¿Cómo lo recuerdas? Pues yo lo recuerdo muy bonito porque a mí me gustaba mucho, incluso cuando hacían cultos de niños, me gustaba participar. Siempre cantaba un especial con una primita que tengo de la misma edad. Eh, y siempre, no sé, era como ver a mis abuelos eran servidores en ese tiempo, ver como el ejemplo de ellos. eh, no sé, era el ambiente que nos habíamos creado y era como que todo era la iglesia. Y la verdad que lo recuerdo muy bonito. Las enseñanzas, tengo marcadas, digamos, profesores de, de la niñez que ahora son pastores, por la gracia de Dios. Ahora que volví a Colombia los vi ya posicionados como pastores, así, cosas de pastores. La verdad que es muy bonito ver eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tú has dicho, dentro de lo que comentaste, que tú pues tenías tus padres, pero te criaron tus abuelos. Eh, ¿Cuál fue el motivo que te tuvieran que criar tus abuelos? El motivo fue porque mi madre tuvo que hacer un viaje aquí a España por motivos de que la relación con mi padre cada vez iba a peor y ella, digamos, en sí en Colombia ya lo había intentado dejar, pero mi padre era como muy posesivo y iba a buscarla donde ella fuera. O sea, ella ya había intentado dejarlo de mil maneras en Colombia y la única manera que encontró fue como poner tierra de por medio. Entonces a ella le dijeron que se viniera aquí a España, que, bueno, lo que siempre dicen, ¿no? Véngase a España, que acá hay mucho dinero, manda a hacer su casa y ya, pues con esas ideas ella se vino. En principio, venir a hacer dinero y devolverse, pero pues cuando llega acá la realidad es otra. Entonces a mí me crió mi abuelita desde los 4 años y yo me volví a reencontrar a los 11 años con mi madre. Vale, o sea que desde los 4 hasta los 11, esos 7 años, pues prácticamente tú veías a tu abuela como tu madre. Entiendo que esa relación Sí, se tornó así. sí, sí, la verdad que en ese tiempo no habían móviles, cámaras, solamente era por llamada telefónica y sí, hablábamos mucho con mi madre. Mi madre viajó una vez, creo, a celebrarme un cumpleaños a mí eh, y, y de allí pues ya la vimos totalmente cambiada. Mi madre ya fue otra mujer, entonces la verdad que ella hizo ese viaje porque mi infancia Ok. fue muy rebelde. Ujú. Vale, entonces, ¿por qué deciden enviarte a España? ¿Por esa misma causa, por la rebeldía que estabas teniendo, o ya porque tu madre quería tenerlas con ella? No, ya porque mi madre quiso traernos, ella se le dificultó mucho la traída de nosotros porque mi padre no quería ceder a firmarle los papeles. Ella Ah, llevó muchos años con un abogado que en últimas mi papá prácticamente nos vendió porque le dijo, si me das tanto dinero yo te firmo los papeles. Entonces, ¿qué le tocó hacer a mi mamá? Pagarle ese dinero
para que él firmara esos documentos. Vale. Y cuando te dicen a ti que te vienes para España, ¿qué pensabas? ¿Te querías venir? ¿No te querías venir? Pues en un principio sí, porque era la alegría de conocer a mi madre, de vivir con ella, de no sé, como la familia feliz que uno se imagina cuando es niño. Y, y sí, al principio muy ilusionada. Recuerdo que mi hermana no tanto. Mi hermana decía, yo no me voy, yo no me voy. Y eran como ver la actitud de mi hermana y ver digamos, mi reacción eran totalmente opuestas. Claro. Vale, bueno, eso yo creo que a todos los que nos venimos, que teníamos hermanos, alguno no quería, pero bueno, los padres querían lo mejor para nosotros. Cuando llegas a España, como tú decías, venías con un panorama de una familia, todo bonito. ¿Qué panorama te encuentras? Con 11 años, entras a estudiar, familia, ¿qué panorama te encontraste? Pues llegamos y los primeros días bien, o sea, mucho amor, mucho cariño. Empezar a conocer a mi madre, porque como te dije, era ya diferente a lo que yo recordaba o a las fotografías que tenía con ella. Y adaptarnos porque las comidas, todo, mi madre ya estaba muy, digamos, hecha aquí a España, a comer como comen aquí y llegar y encontrarte tú siendo niño y que en Colombia pues sí te comes las verduras, pero digamos las verduras que conoces, ¿no? Zanahoria, tomate y lechuga y lo normal, pero ya con cosas raras y uno ahí como adaptarte fue difícil. Mi madre estaba ya en un matrimonio con su esposo, tenía dos hermanitas, que en ese tiempo tenían 2 años. Y nada, pues las cosas no fueron muy bien con la pareja de mi madre y empezaron ciertos problemas. Entonces, por lo que entiendo, para que la audiencia pueda entender un poco, tu madre ya no estaba dentro de la iglesia. No, O sea, ya ella había estaba dejado aparte. de asistir, estaba apartada, o sea, completamente apartada por lo que entendemos. Eso te chocó porque ya no te llevaban a la escuela dominical, supongo, ya no ibas a la iglesia, o si había alguna manera que pudieras ir. Pues una de las cosas que yo recuerdo era que mi abuelito le recalca, él no quería que nosotros viajáramos. Él lloraba, yo nunca había visto llorar a mi abuelo, y mi abuelo lloraba como un niño pequeño y decía, ustedes no se me van a España. Yo no sé si Dios le habrá dicho algo o él en su comunicación con Dios le había, porque yo sí sentía que cuando se acercaba el viaje, mi abuelo se arrodillaba a orar y él lloraba mucho, yo nunca lo había visto así y cuando el día del viaje me decían, no se vayan, no se vayan, que ustedes son hijas nuestras, que bueno, eso fue algo, la despedida fue muy fuerte. Y claro, una de las cosas que mis abuelos le dijeron que por favor nos siguieran criando en el Evangelio, que no nos alejaran de esas cosas, porque ya de por sí mi mamá no iba a la iglesia. Entonces mi mamá estando apartada, como que se comprometió a llevarnos a la iglesia, pero íbamos, digamos, una vez al mes, un domingo al mes, porque claro, nosotros llegamos a Mallorca y en Mallorca en ese tiempo no habían tantas obras como las hay ahora. Nosotros Claro. vivíamos en Inca y teníamos que salir de Inca a Palma, entonces es un trayecto en tren bastante largo, porque claro, el esposo de mi mamá trabajaba y tampoco los días que libraba no iba a madrugar a llevarnos al, al lugar. Entonces, la verdad que era bastante complicado, no es como en Colombia que tú a la esquina tienes una iglesia, ¿no? En ese tiempo era complicado y además ella andar con 4 niñas en un tren para arriba y para abajo, entonces era como complicado también. ¿Eso repercutió en la relación familiar con tu madre? ¿Cómo comenzó a relacionarse esa situación entonces al no poder congregarte, siendo una niña que te alimentabas espiritualmente de esa manera? Pues como niños yo creo que nos adaptamos o somos muy fáciles de como que no vamos a la iglesia, pero ay, vamos a un parque. Entonces tú como niño, ¿qué prefieres? Entonces es como que todo me parecía bien, ¿vale? Y si nos llevaban a la iglesia, bien. Y ya lo último fue como que ya no íbamos a la iglesia, ya solamente era paseos, digamos, a la playa o al parque o a cosas así. Entonces ya fue como
como que todo eso quedó a un segundo plano. Y como tú eres niño, prácticamente si te ofrecen iglesia o parque, prefieres el parque. Claro. Entonces, por ahí prácticamente nos fuimos alejando y ya no, prácticamente no nos congregábamos. Mencionaste anteriormente que la relación con el esposo de tu madre no era muy buena. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntanos un poco cómo terminó esa situación. Fue difícil porque cuando llegábamos con unas expectativas de seguir siendo niñas. Y la verdad que no fue así porque no sé si fue con el propósito que nos trajeron porque los dos tenían que trabajar, no había quien cuidar a mis hermanas pequeñas, entonces fue como recibir una carga de cuidar a mis hermanas, mi hermana hacerse cargo de una casa, de hacer comida, de levantarse temprano. Entonces, fueron muchas cargas a las que nosotros no estábamos acostumbradas en la casa de mi abuela. Y, y entonces por allí empezaron a haber problemas porque, claro, como se dice ahora, una niña criando a otra niña, donde tú no tienes, digamos, como esa paciencia o esto. Entonces, mis hermanas lloraban y que porque lloran. Entonces, se presentaron momentos donde el esposo de mi madre salía del trabajo y nos espiaba detrás de la puerta, le contaba cosas a mi mamá que a veces no eran verdad. Entonces, mi mamá llegaba y nos castigaba con lo que encontrara. Entonces, fue por allí. Él nunca nos llegó a, digamos así, a maltratar, pero él manipulaba mucho a mi madre para que ella lo hiciera. Entonces llegó un punto donde ya eh, las llamadas a Colombia fueron restringiéndose, porque claro, nos prohibían contar lo que estaba pasando en casa. Si llamábamos a mis abuelos, ellos estaban ahí sentados, teníamos que decir que todo estaba bien. Y entonces por allí fue como que a mí ya eso tan bonito que al principio era, no iba a ser. Y, y nada, y cada vez los problemas fueron a más, digámoslo así, hasta que, hasta que en una noche yo estaba peleando con mi hermana en la habitación porque ella quería dormir y yo tenía un rayecito donde quería escuchar música. Yo estaba llorando y yo quería escuchar música. Entonces ella se paró y le dijo a mi mamá, es que mi hermana no me deja dormir. Entonces mi mamá no hizo nada, pues se levantó mi padrastro, me jaló del pelo y me aruñó la cara. Y yo dije, sí, ya fue capaz, digamos, él nunca nos había pegado, nunca nos había tocado, pero ya fue capaz de eso. Entonces ya fue como que para mí que esto va a ir a mayores. Entonces yo ese día, mi hermana luego me abrazó y lloró y me decía que la perdonara. No era culpa de ella, pero ella me decía, perdóneme. Y ya ese día yo le dije que yo me iba a ir de la casa, que yo no quería seguir viviendo así porque yo no, o sea, no me había criado, digamos, en ese entorno y a ella le daba miedo. Ella tenía 15 años y ella era como más cobarde en ese sentido. Yo le dije, a mí me da igual si duermo debajo de un puente, pues yo mañana me voy. Al día siguiente yo tenía educación física y me acuerdo tanto que empaqué, en vez de llevarme lo que siempre llevaba para educación física, me llevé como dos camisetas, dos pantalones y dos chándal y cogí mi maleta y salí como si fuera a ir al colegio. Y claro, el problema era que yo siendo niña no me había dado cuenta que en el colegio ya me habían venido haciendo seguimiento. Entonces, por allí empezó todo. Prácticamente yo ese día salí con mi mochila y todo. Cuando yo entré a casa de una amiga, siempre pasaba recogiendo a una amiga mía. Y ese día yo no sabía que trabajaban los padres de ella. Y ese día mi amiga me dice, entra y tómate un vasito de leche. Y yo le digo, no, yo no quiero, vamos Rocío, que nos va a coger la tarde. Y ella me dice, no, y sale la mamá y me dice, entra, entra. Y la mamá estaba vestida de blanco. Entonces me dice, mira, mi mamá es enfermera. Y yo, buenas, le dije así. Y ella me dijo, entra y tómate el vaso de leche y ya ahora viene mi esposo y las lleva.
Entonces ella me vio, la mamá de mi compañera me vio los rasguñones en la cara y me dijo, ¿qué te pasó? Yo le dije, nada, me aruñó el gato. Y Rocío me dice, pero si tú no tienes gatos, tú tienes perros. Yo le dije, yo me quedé callada y yo le dije, vámonos, Rocío. Era como ese afán de que no te preguntaran qué había pasado. Entonces yo le digo a Rocío, vámonos. Y dice, no, ya viene mi esposo y las va a llevar al colegio. Y cuando llega una patrulla de la policía, ya llega una patrulla de la policía, yo me asusté. Entonces, claro, ella dice, mira, él es mi papá es policía. Claro, yo con Rocío me había desahogado mucho, pero nunca le había dicho nada de lo que pasa en mi casa, sino que ella siempre me decía, es que yo te noto triste, es que tú, no sé, tú eres diferente, porque yo no jugaba, yo me sentaba por allí en el colegio. Eh, un profesor me acuerdo que también me fue a coger del brazo y yo me esquivé para que no me cogiera. Era verano y yo andaba con la camiseta del uniforme de manga larga. Entonces fueron señales que los profesores en sí ya habían notado en el colegio. Entonces ese día, al ver a la policía, me dice, no, no te asustes, que él es mi papá. Y nos va a llevar en la patrulla. Baja mi tutora, baja mi tutora. Y ella me pregunta, ¿qué te pasó en la cara? Y yo le vuelvo a decir, me aruñó el gato. Y ella me dice, ya hemos hecho actividades y tú nunca has mencionado que tienes gato. Si tienes dos perros, pero no tienes gatos. Entonces ahí empezó. Y claro, ya ella venía ya con una carpeta. Y entonces me empiezan a interrogar y yo le cuento que lo que había pasado. Y claro, estaba el policía ahí delante de la profesora, claro, porque el policía entre sí, él no se creía eso, entonces él se quedó esperando con la profesora a ver qué le decía. Y haciéndome el interrogatorio sale la tutora, sale con una carpeta y me acuerdo que el papá de mi compañera me llevó a una comisaría. Ese día no fui a... Entonces cuando abrieron mi mochila de deporte, miraron que ahí no había las cosas de deporte, la toalla para ducharse, el jabón, todo eso, sino que había ropa. Y me dijo el policía que qué pensabas hacer. Entonces yo le dije, no, yo pensaba dormir en la calle, que es lo que uno estaba acostumbrado a ver en Colombia, ¿no? La gente se va de la calle, de la casa y se duerme en la calle, ¿no? O que uno ve a personas durmiendo en la calle. La imaginación de uno que dice, no, voy y duermo en la calle y no va a pasar nada. Entonces el policía me dice, pero tú ibas a dormir sola y le digo, sí, porque yo le dije, yo invité a mi hermana y mi hermana no me quiso hacer caso. Entonces, me dice, ¿tu hermana dónde estudia? Y bueno, me empezaron a hacer interrogatorio y eso, y fueron a buscar a mi hermana también al colegio. Entonces, por ese lado, empezó ya como un lado que yo no quería que se destapara ni nada. Me decían, cuéntenos que no va a pasar nada, cuéntenos. Y entonces, cuando llega mi hermana, yo hasta que llega mi hermana no había dicho nada, digamos, sí, fue un rasguñón, pero no fue nada. Cuando ya llega mi hermana, le dicen, si ustedes no nos dicen qué está pasando, eh, no van a volver a ver a su mamá. Entonces, mi hermana de los nervios dijo, no, es que si nosotros llegamos a decir lo que pasa, nos van a matar, ¿no? Porque es como lo que ya nos habían dicho, si llegan a abrir la boca, las matamos. Claro, cuando uno es niño, uno dice, es verdad, lo van a cumplir, ¿no? Entonces, ella dijo, no, es que si llegamos a decir algo, nos van a matar. Entonces, ¿cómo así que las van a matar? Entonces, ya fue como que vieron un poco el miedo en nosotras, nos empezaron a interrogar y empezamos a decir qué era lo que pasaba y todo eso. Claro, mi hermana en ese tiempo estaba muy baja de peso. Mi hermana estaba prácticamente en los huesitos de toda la carga que tenía. Ella se levantaba a las 5 de la mañana a cocinar, a hacer el desayuno a mi mamá, a su esposo. Luego eran las 11 de la noche y ella no se acostaba. Y aún así nos exigían que rindiéramos en el colegio, que sacáramos de 8 para arriba. Entonces era como un agotamiento que mi hermana cuando le hicieron exámenes, ella estaba muy mal de peso y también estaba con principios de anemia. Entonces todo eso empezaron a ver. A mí ya me habían hecho muchas fotografías de los golpes que tenía en el cuerpo. Siendo morenita se me notaban los moretones y todo eso yo no sé cómo lo habían hecho, cómo
cómo habían tenido todas esas cosas, pero ya habían hecho un seguimiento en el colegio. Eh, y nada, eso pasa así, nos envían a un centro de menores. Ahí en el centro de menores ya nos empiezan pues, a tratar bien, habían más niños, jugabas. Mi madre fue 2 veces a visitarnos allí. Entonces, siempre que iba era como que ese anhelo de que nos llevara otra vez a casa, ¿no? Yo decía, así sea como sea mi mamá, pero es mi mamá. Pero no, ella le ponían a elegir que si quería volvernos a recuperar tenía que dejar a su esposo. Y ella decía que ella no iba a dejar a sus otras hijas sin papá y no iba a volver a cometer el error que había cometido con nosotros. Entonces, nada, estamos del centro infantil donde yo entré, me mandan a otro centro. A mi hermana la separan porque, claro, la diferencia de edad conmigo era de 4 años. Entonces, en el centro que yo estaba, ella no podía estar porque ya eran niños para la edad de ella. Entonces, a ella la separan primero, se la llevan a otro centro y yo empiezo a reventizarme y yo les decía, yo no quiero estar sin mi hermana, era como que era lo único que yo tenía y nos están separando. Entonces, en el centro que ella estaba, yo no podía entrar porque era muy niña. Entonces, haciendo los estudios y todo eso, de ver el caso de nosotros, nos unieron y me mandaron al centro donde ya estaba. Y fue como que otra vez llegó la tranquilidad, al menos estoy con mi hermana. Que con mi hermana siempre peleábamos, éramos perros y gatos, pero es como que tener tu tu persona de la infancia allí al lado tuyo. Y nada, en el centro duramos creo que 2 años y medio. Y estando en el centro, mi madre se despide en una carta diciéndonos que se iba, que lo sentía mucho, pero que, claro, a mi madre se le desgració la vida, digamos así, en Inca, en un pueblo pequeño, ellos aparecieron en el periódico. Fue, digamos, una noticia muy grande porque nunca se había visto un caso de esos allí. A mi padrastro lo sacaron esposado de su trabajo. O sea, eso fue una bomba en ese pueblo. A ellos se les cerró todas las puertas, iban a buscar trabajo, no les daban porque ya los tenían, digamos, eh, en la mira, digámoslo así, porque fue una noticia muy, muy grande. Entonces se les cerraron muchas puertas, no encontraban trabajo, tenían que mantener a mis 2 hermanas y todo eso, entonces decidieron irse para el país de donde es mi padrastro, Ecuador. Ella se despide de nosotros por una carta. Bueno, creo que hemos perdido la conexión. Pero No, incluso ese fin de semana anterior yo no nos entrega esa carta y yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar y en el centro eh, yo me había, digamos, dañado mucho porque las juntas que yo tenía eran personas mayores a mí, donde ahí se mueve mucho lo que es la marihuana, el cigarrillo, que venga, pruebe esto, que esto le va a hacer bien, le va a hacer olvidar todos los problemas. Entonces yo me había metido en un mundo de las drogas. Siendo tan pequeña de 13 años, yo ya estaba consumiendo eso. Entonces, cuando mi mamá nos deja esa nota, yo ahí le dije, nosotros llamábamos a mis abuelos desde el centro y yo les, mi abuelo siempre lloraba y decía, yo sabía que ustedes no se tenían que ir a España. Y él siempre me decía, mija, acuérdese de orar, acuérdese de orar después de que mi abuelo siempre me decía, ahora Ecuador, mi abuelo fallece, mi abuelo fallece y, 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 y
ella volvió al Evangelio y estando ahí en el Evangelio, pues decide irse, ¿no? Entonces yo siempre, ahí empezó como una rabia en mí, yo le decía a Dios, si usted existe, ¿por qué permiten estas cosas? Nana, Y ahí empecé yo como, permítame, es que se cortó un poco y quisiera retomar un poco, porque se cortó algo, porque dijiste que tu abuelo, tenías contacto con él, llamabas, hablaban y él decía que no tenían por qué haberse ido. Ahí se cortó un poco porque dijiste algo de tu abuelo que no sé si había fallecido, entonces quisiera que retomaras un poquito ahí. Dijiste algo de tu madre, pero no se entendió muy bien. sí, mi abuelo bueno, en todas esas llamadas, él hablaba mucho con nosotros y nosotros sabíamos que él había caído enfermo, pero no sabíamos pues que iba a ser tan grave. Al poco tiempo él fallece y al fallecer mi abuelo, mi madre vuelve a la iglesia. O sea, vuelve a ir a la iglesia a reconciliarse con Dios y todo eso. A raíz de todos los problemas que habían sucedido, ella intentaba volver, pero no podía. Y a raíz de la muerte de mi abuelo, ella vuelve a la iglesia. Ok, Y estando en la iglesia, bueno, volviendo a los caminos de Dios, decide tomar la decisión de dejarnos solas en un país, o sea, dejarnos esa carta y decir me voy. Ella lo hizo así porque entendía que si nos llegaba a avisar a nosotros, la iban a retener y ella no podía viajar hasta que no se realizara el juicio. Entonces ella decide irse callada. Luego a los días o a la semana nos entregan esa carta, mi hermana y yo nos ponemos a llorar, nos abrazamos y ahí empieza una rebeldía mía contra Dios, porque siempre nos habían inculcado Dios es amor, Dios es bueno, Dios, todas las enseñanzas de la infancia venían a mi mente y yo era con rabia diciéndole, si tú existes, ¿dónde estás? Porque en mi mente no cabía que una madre te hiciera eso, que, que te dejaran en un país sola, abandonada, porque prácticamente, es decirlo así, estás en un centro de menores, pero estás abandonada, estás sin familiares, sin nadie, sin un apoyo, digámoslo así. Y entonces, llegar a ese punto, yo llegué a renegar contra Dios. Yo lo maldecía, yo decía, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Y a raíz de eso, a mí me empezó una enfermedad en la piel donde en el centro me llevaban a un sitio, un dermatólogo, a otro, luego a naturistas, a dos personas homeópatas que manejan todas las enfermedades con hierbas y todo eso. Me hacían, digamos, estudios con la psicóloga del por qué empecé esta enfermedad así tan fuerte. Y no, nadie daba con el chiste, digámoslo así, para mandarme una medicina que me ayudara. Entonces ya llegamos a como a un viejito que también trabajaba con hierbas y él dijo, todo lo que ella tiene es de su interior. Son las emociones que ella no ha podido manejar. Entonces cuando él dice así, yo le decía, si yo mis emociones las reflejo con mi comportamiento, yo me empecé a portar muy mal en el centro, me escapaba, dormía en la calle, mantenía drogándome, luego cuando ya tenía que hacer, ya tenía que hacer, volvía otra vez al centro y así empezó mi vida, o sea, en medio de la enfermedad yo buscaba era como huir de mi realidad. Y a raíz de eso yo le dije a los del centro, si quieren, o sea, si me preguntan qué quiero, yo quiero volver a Colombia. Y si me voy a morir, que sea en Colombia. Si aquí no me encuentran qué es lo que tengo, yo quiero al menos abrazar a mi abuela y morirme tranquila, le dije así. Y ellos me decían, es imposible que vuelvas, pero lo vamos a intentar. Ellos empezaron a meter recursos, a mandar información de todo lo que me estaba pasando y esto. Y cuando lo consiguen, que eso fue como en tiempo récord, como en 4 meses, cuando lo consiguen, uno de los requisitos era que una de las educadoras viajara conmigo. Y claro, ellos empezaron a, digamos, como
a recurrir a eso, porque ellos lo que querían era que mi hermana me llevara. Mi hermana fuera conmigo, aprovechara el viaje, viera de nuevo a la familia, porque mi hermana se negó a volver a Colombia. Ella dijo, yo me quedo en España y yo salgo adelante sola. Con 17 años, ella me decía, no te vayas, Nani. Yo estaba a 5 meses de que me dieran la nacionalidad. Y ella me decía, no te vayas, que ya nos van a dar la nacionalidad y con eso ya es diferente, ya podemos viajar cuando tú quieras. Yo le decía, no, yo me quiero ir porque yo le dije, yo no sé si voy a vivir 5 meses. Y ella, con el dolor en el alma, me fue y me dejó mi hermana a Colombia. Cuando llegamos a Colombia, yo iba con una idea porque hicieron todos los papeles para que mi papá, digamos, mostró recursos económicos con mi tía, con una de mis tías paternas, y me mandaron a vivir fue con mi papá, no con mi abuela, porque mi abuela no cumplía los requisitos que pedían. Entonces, bueno, llegar a la realidad de encontrarme con mi papá de la infancia era un papá de amor, de juego, de salto aquí, salto allá, o sea, yo no consentía que hablaran mal de mi papá. Cuando mi mamá hablaba mal de mi papá, yo me enfrentaba a ella y que mi papá no es así, mi papá no es así. Cuando llego a Colombia y encuentro a un papá diferente, ya no era un papá juguetón o un papá que yo recordaba, sino era otra persona. Y la convivencia con mi padre no fue bien. Entonces yo le dije, yo me voy para donde mi abuela, me da igual que usted tenga mi tutela y lo que sea, yo me voy para donde mi abuela. Me fui para donde mi abuela. Y estando donde mi abuela me veía y lloraba. Ella, porque a mí la enfermedad que me dio fue como, yo ahora que tengo conocimiento, un poco de conocimiento de la Biblia, digo, fue como una lepra, digámoslo así. Era algo donde a mí se me hacía una herida y esto se me volvía horrible, la cara se me deformó, me salieron muchas llagas en la cara, en el pelo se me cayó totalmente, yo me cogía el pelo así, se me iba cayendo a trozos, mi cuero cabelludo era como tierra seca del desierto, así era, y eso me brotaba como una pus, un agua con sangre, yo tenía que estarme limpiando todo el tiempo porque eso olía mal también. Mis piernas, yo utilizaba pantalones y mis piernas, a lo que yo me quitaba el pantalón para ducharme, todo eso, la piel se me iba con el pantalón. Era algo eh, que yo digo, el que lo vive sabe lo que es esa enfermedad. Y yo digo que Dios permitió todo esto para que yo volviera a mi país, volviera a encontrarme con Él, porque yo había dejado de creer en Dios totalmente. Y mi hermana siempre me recriminaba de por qué la había dejado, que yo también la había abandonado en un país y la había dejado sola. Entonces yo en un tiempo le dije a, le dije a mi, sí, Sí, te escucho. le dije a mi hermana que si yo me hubiera quedado en España, yo no estuviera viva, porque yo estando en el centro había atentado contra mi vida. Yo lo que quería era como morirme, como dejar, digamos, de este sufrimiento que tenía en la vida, yo no lo quería seguir viviendo. Entonces yo le dije a mi hermana, o yo me hubiera quitado la vida, o en uno de los intentos hubiera quedado parapléjica, o fuera una junkie, le dije yo así. Porque después de la marihuana vienen muchas cosas que te Sí. empiezan a ofrecer. A mí me empezaban a ofrecer que tómate esta pastilla, que esto, que lo otro. Digo, no, yo hasta allá no voy a llegar. O sea, yo llegaba, la marihuana la fumaba porque sí, me relajaba un rato y huía como de la realidad, pero luego volvía y me enfrentaba a lo que era. Entonces yo le dije a mi hermano, no me juzgue porque agradezca que estoy viva, porque yo estando en España no hubiera aguantado, no hubiera seguido viva. Me tienes viva y eso es lo que vale. Entonces, cuando yo llegué a vivir con mi abuela lloraba, ella me untaba las pomadas. Bueno, en Colombia yo había llevado ahorros porque en el centro cuando tú hacías actividades
actividades o eso, limpiabas algo o eso, te daban, digamos, la paga, que es 2 euros, 1 euro. Entonces todo eso lo había reunido y yo me había llevado dinero y ahí me gasté todo lo que yo había llevado en médicos, me mandaban un medicamento, otra cosa, y nada me hacía bien, solamente me calmaba un poco el dolor. Entonces mi abuela, mientras me untaba las pomadas, ella empezaba a orar. Ella empezaba a orar y yo le decía, abuela, no ores. Y me decía, ¿por qué? Y yo le digo, yo no creo en Dios. Entonces ella me dice, ¿cómo no vas a creer en Dios si tú has sido criada en el Evangelio? Y digo, si Dios existiera, ¿por qué me pasó todo lo que me pasó por España? Y ella me decía, eso no es culpa de Dios. No le eche la culpa a Dios, que Él no es así. Él es un Dios de amor. Entonces ella me empezaba a hablar y a mí me caían las lágrimas por los ojos y le digo, ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad entonces? Entonces ella me decía, eso no es culpa de ellos, son cosas de aquí, de la tierra. Ella me decía siempre, todo va con un propósito. Yo le decía, ¿cuál propósito? Y cuando ella me hablaba de ellos, a mí me empezaba como una rabia de ir siempre en contra de lo que ella me decía. Pero Claro. igual ella me decía, si usted no cree en Dios, yo sí creo, y déjeme orar. Entonces ella oraba, me untaba las pomadas, y, y nada, o sea, yo le dije a mi abuela una vez, usted sabe, yo sé que usted es la mamá de mi mamá, pero usted sabe que si yo llego a encontrar a mi mamá, yo la mato, le dije yo así. O sea, y ella se quedó mirándome y me dice, ¿cómo vas a decir una cosa de esas? Le dije, sí. Dije, porque una mamá no tiene hijos para irlos a tirar ahí y abandonarlos. Entonces era tanto el odio que yo tenía contra mi mamá que a largo del tiempo un dermatólogo me dijo, todo lo que tú tienes es emocional, tú tienes algo adentro que tienes que sacarlo. Pero yo ya había pasado por muchos psicólogos, estando en el centro, fuera del centro, muchos psicólogos, y yo digo, si ya he hablado esto con todo el mundo y a mí no me sana, o sea, siempre que recuerdo esto es como con rabia, con dolor. Entonces, mi abuela me decía, el único que te puede sanar es Dios. El único que te puede sanar es tu corazón, porque tienes muchas heridas, aunque seas muy pequeña, tienes muchas heridas, es Dios. Y yo le decía a mi mamá, a mi abuelita le decía, yo no, ¿cuál Dios? Yo no voy a ir a la iglesia, le decía así. Entonces yo me acuerdo que yo dormía y en la parte, digamos, como de los pies míos, siempre que yo abría los ojos, yo veía una sombra negra. Yo veía una sombra negra, entonces yo qué hacía, me tapaba con la cobija así. Ujú. Y Y cuando yo me despertaba a la madrugada, siempre veía esa sombra negra allí. Y al otro lado, mi abuela pasaba días arrodillada orando. Ella, siempre que yo me levantaba a la madrugada, ella estaba ahí postrada orando y llorando. Y ahora entiendo que ella en medio de la oración hablaba en lenguas, porque a veces yo me quedaba escuchándola a ver qué era lo que decía y no la entendía. Entonces, yo digo que las oraciones de ella son las que hoy me tienen en el camino de Dios y fueron las que Dios escuchó para que me sanara, porque era una enfermedad que los médicos dijeron sí se puede tratar, pero la vas a tener de por vida. La vas a tener de por vida y es algo que no vas a poder controlar con nada, o sea, se te calma el dolor. A lo último, lo único que me dijeron es psoriasis, una psoriasis grado alto. Pero claro, la psoriasis grado alto no se te va a ir, siempre vas a estar con esto, con los picores y todo eso. Pero hoy puedo decir de que Dios me sanó y lo que dijeron los médicos no era, porque al día Mm. de hoy yo no tengo nada de lo que tenía en A mí me dijeron, puede que te salga el pelo, puede que no, porque si se han creado cicatrices, en una cicatriz no te va a hacer pelo. Y yo lloraba, yo me miraba en un espejo y yo decía, yo no me puedo quedar calva. Era muy vanidosa, era muy, digamos que yo me reía mucho de las personas. Y yo digo que Dios permite que uno pase todas esas cosas para que uno vea que, que la vanidad va a un segundo plano. Entonces, cuando ya estaba yo, o sea, mi abuela me invita a los cultos después de que yo le decía que yo veía una sombra ahí parada. Cuando ella oraba, yo veía esa sombra allí que me miraba fijamente. Y yo le decía, abuela, es que yo miro una sombra.
Y ella me decía, ore y reprenda eso. Le digo, yo no sé orar. Entonces ella me lleva un día al culto y le digo, yo la acompaño, yo iba con un gorro tapada para que nadie, porque siempre que la gente me veía era como que veían algo que nunca habían visto, era como algo horrible. Entonces ella me lleva ese día al culto y yo iba con unos auriculares puestos. Yo iba con auriculares puestos y siempre era así. Fui como varias veces, 3 o 4 veces, y era con mis auriculares y mi música del mundo. Y yo me sentaba allí, pero no escuchaba nada. Y él, creo que la quinta vez que la acompañé, ese día me puse los auriculares. Apenas llegábamos a la puerta de la iglesia, yo me ponía los auriculares. Y ese día me puse los auriculares con la música y yo no escuchaba la música del móvil, yo escuchaba las canciones que cantaban en la iglesia. Y ese día yo entro a la iglesia, yo bajé las gradas porque la iglesia de nosotros es como un teatro, baja, bajando, entonces se veía abajo el altar y, y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y yo no sabía por qué lloraba. Entonces empezaron a cantar la canción que yo siempre cantaba en el altar con mi prima en los cultos infantiles, que es la de Seguir Adelante, y empezaron a cantar esa canción y fue como que Dios hizo un recorderis de toda mi infancia, de cuando yo la cantaba en un altar, de cuando yo creía en un Dios. Mm, y fue algo muy bonito porque yo ese día incluso pasé al altar, me arrodillé ahí y yo le decía, Dios, en las oraciones que uno hace, digamos, como digamos en el mundo, ¿no? Yo le decía a Dios, si de verdad tú existes, sáname y ya veremos, le dije yo así, ya veremos si creo o no creo. Pues, ¿qué hizo Dios? Dios empezó, desde el día siguiente que yo salí de ese culto, Él empezó a restaurar mi piel, a restaurar, a restaurar mi cuero cabelludo, yo me quitaba el gorro y ya a mí no me supuraba sangre, no me supuraba, o sea, fue algo impresionante que yo no lo puedo, a mí me empezó a salir mi pelo y, y era algo que yo me miraba en el espejo, la cara se me empezó a volver a regenerar la piel, todo, y yo decía, Señor, tú existes, y ahí fue como que una pelea conmigo misma, tú existes. Y bueno, yo seguí acompañando a mi abuela a los cultos, empecé ahí a escuchar y yo le dije, y, y yo le dije al Señor, bueno, ya me sanaste, ¿no? Gracias, como que, pero incluso yo no sé, yo no, digamos, no le entregué mi vida a Dios, ¿no? Yo ahí le dije, si tú me sanas, yo vuelvo a la iglesia y yo te serviré, pero no, Dios me dio como la belleza otra vez y fue como que boom al baile. Eh, el licor no, porque el licor yo no lo podía tomar por unas pastillas tan fuertes que me estaban dando. Entonces no fue como que cumplí mi promesa que le hice a Dios. ¿Cuántos años Entonces, tenías? ahí ya tenía 16, 15, 16, entre el 15 años y 16. Yo los 15 años los cumplí con un un velo en mi cabeza porque estaba totalmente, solamente tenía un poquito de pelo por aquí delante que me había quedado, pero toda la parte de atrás ya estaba, entonces me pusieron un velo, pues me celebraron los 15 años, yo no quería porque dije, no, voy a ser la quinceañera más horrible del mundo, entonces yo no quiero, pero aún así, Dios me permitió que mi familia me festejara los 15 años y bueno, ahí empezó como el proceso de sanación, Dios me sanó totalmente, yo seguía tomando pues los medicamentos que en sí no me habían hecho nada, pero los seguía tomando. Y cuando ya a los 16 años y algo conocí a mi esposo en el mundo, digamos en los bailes, en las cosas del mundo. Y, y nada, empezamos a salir, a esto. De repente a mí me echa de la casa mi tía porque yo empecé a salir con mi esposo, que mi esposo era muy tomatrago.
Entonces, no, que usted por qué se va a conseguir ese muchacho, que ni sé qué, que eso, ese muchacho no sirve para nada. Bueno, entonces el total es que o lo deja o la echamos de la casa. Me echan de la casa, mi abuela se enferma en ese periodo y se la llevan a Jamundí, a Cali. Y claro, al no estar mi abuela, que era la dueña de la casa, quedaba mi tía y ella me dijo, su abuela se va y usted se va de la casa. Bueno, me fui de la casa, mi esposo nos dijo, pues, bueno, había pagado el alquiler de una habitación, esto, la señora me robó el dinero porque no me entregó la habitación nunca. Entonces ya estaba sin plata, sin nada y sin dónde dormir. Entonces mi esposo me dice, véngase a mi casa, que ahí dormimos. Y yo llego a esa casa, mi suegra se queda viéndome, bueno, en ese tiempo no era todavía mi suegra porque ya no sabía que nosotros salíamos. Y le dice a mi esposo, no te vayas a meter en problemas, porque en mi casa, o sea, la casa de mis abuelos, siempre había generado mucho respeto. O sea, era, nosotros en nuestra vereda éramos como las chicas inalcanzables, porque nadie se podía meter con ellas por el respeto que era mi abuelo, o sea, que tenía mi abuelo y mi abuela. Los evangélicos, dicen los evangélicos que tienen el respeto de esta vereda, porque era así, generaban como que todo era perfecto en nuestra casa, ¿no? Ajá. Entonces, lo que dice mi suegra delante mío, dice, no te vayas a meter en problemas por estar con esta muchacha. Bueno, ella me deja quedar allí. Yo le digo, señora, todavía son unos días hasta que yo encuentre una habitación en el pueblo y ya me voy. Y bueno, no fue así, porque al final nunca me devolvió la plata la señora, ni pude conseguir la habitación. Y al final nos quedamos viviendo juntos. Mi suegro tenía otra casita, digamos, de campo al lado que era de la mamá de él y no la prestó. Entonces me dijo, si van a vivir juntos, váyanse allí y hagan su vida. Entonces nos fuimos allí. Y ahí empezamos, entonces a los como 7 meses me quedé embarazada. Me quedé embarazada y ahí empezó digamos, otra vez el problema en mi vida con Dios, porque las pastillas que yo estaba tomando, yo no me podía quedar embarazada, porque si yo quedaba embarazada, era que mi hijo podía salir sin un brazo, sin una pierna, mal formado, tenía que desintoxicar mi cuerpo durante 10 años. Entonces, cuando yo me quedo embarazada, yo le digo, yo de una le dije a mi esposo, este niño no puede nacer porque va a salir mal. Y él me decía, no, ¿usted qué va a pensar? Yo pensaba en mí abortarlo, porque yo le decía a él, yo no puedo tener un bebé enfermo. Y él me dijo, no, cómo va a abortar? Y bueno, empezamos ahí una discusión. Entonces yo lo único o sea, lo único que se me vino a mí es ir ante Dios y decirle, Señor, dame un hijo sano. Y empecé yo otra vez a ir a la iglesia, a la iglesia. Y yo le decía, Señor, si tú me das un hijo sano, yo te entrego mi vida. Volví con la misma promesa. Bueno, nos hicieron las ecografías, exámenes, y cuando ya, cuando ya me hicieron la ecografía, dijeron, no, la niña está completa y es una niña. Entonces ya fue como tranquilizándonos y fue así. O sea, Dios me dio una niña sana, que es mi primera hija, que ahora ya tiene 11 años, y, y Dios cumplió otra vez su promesa, pero la que no cumplió fui yo. Entonces, yo seguía en el mundo y las peleas con mi esposo empezaron a aumentar más porque yo le decía a él, él seguía como en su vida de todo. Él era muy responsable, o sea, todo era para la niña y para mí, pero seguía con sus salidas con sus amigos. Y la junta, o sea, el combo de él estaba incluido mi tía, que mi tía fue la que me echó de la casa. O sea, ellos hicieron como una amistad ahí y eran tomando, el esposo era muy peligroso, digámoslo así, él se emborrachaba y como en las veredas se suele guardar como un arma, una pistola, por si llega a entrar un ladrón o algo, pues él andaba él siempre que se ponía a tomar sacaba esa pistola. Yo le decía, el día que tú no te imagines, ese hombre te llega a apuntar y se le sale un tiro o esto, vas a quedar muerto allí. Yo le decía, vete a tomar con tus amigos, pero no te juntes con ellos. Era como mi mayor tormenta era el esposo de mi tía.
Y bueno, él siguió en el mundo. Yo le dije, bueno, si tú sigues en ese mundo, yo no quiero saber nada de ti. Nos dejamos y tú sigues tu vida y eso. Pero yo ahora recuerdo que eso Dios me lo empezó a colocar porque ya era como el tiempo de yo empezar a buscar las cosas de Dios, porque yo en el mundo no le encontraba gracia a nada, o sea, todo era como que ya no me apetecía salir con él a bailar, ya no, ya los planes que hacíamos antes ya no eran. Entonces yo empecé a ir con mi hija a la iglesia, empezaba a ir y yo le decía, abuela, pero yo empecé a hacerle muchas preguntas a mi abuela y le decía, pero si uno se bautiza, uno tiene que vestirse con esos vestidos largos, con esos follones. Yo le decía, no, pero es que yo no me puedo vestir así. Me dice, no, es que nadie le dice que se vista así. Vaya usted a la iglesia y con la ropa que tiene. Y bueno, yo recuerdo que empecé a ir a la iglesia y yo le dije al pastor, al copastor, le digo, yo me quiero bautizar. Entonces él se sienta conmigo, empieza a hablar, me dice, tú vienes de una familia de creyentes, todo eso, lo tienes claro. Digo, pues yo tengo mucha conocimiento, digámoslo así, de escuelas dominicales, pero así como de adultos no sé mucho. Entonces me empieza a enviar a un hermano a que me dé la refán. Iba a la casa y me daba la refana a mí, pero estaba también mi esposo escuchando. Entonces, nada, yo le dije al pastor, sí, yo me quiero bautizar. Cuando ya coge y me dice, pero tú estás viviendo en pecado, porque no estás viviendo con el papá de tu hija. Le digo, sí, pero yo en pecado no estoy viviendo. O sea, es mi marido, le dije yo así, y me dice, no, es que hay que casarse. Y yo, ¿cómo que casarme? Y le digo, no, yo no me voy a casar. Le digo, estoy que lo dejo y usted me viene a decir que me case con él. Y me dice, sí, porque es que tú estás muy joven y lo que no puedes es, digamos, ahorita dejarlo a él y dentro de un año estar con otra persona. O sea, te tienes que guardar en Dios, me dijo. Entonces yo le decía, no, pues yo me guardo, yo si lo dejo a él, yo no voy a tener más maridos en la vida. Le dijo yo así, yo no estaba acá loca, no me meto más. Y él se reía, él se moría de la risa y yo no entendía por qué él se reía. Entonces cuando me dijo, yo bajo llorando ante mi abuela y le digo, abuela, mire todos los problemas que yo le he contado que tengo con mi marido y el pastor me dice que me tengo que casar. Y ella me dice, mija, cásese que si usted pone a Dios en el centro de su hogar, Él le acomodará su hogar. Davinson es un buen muchacho, la quiere mucho a la niña. Hay que orar para que él pueda dejar el trago. Entonces yo le digo a mi abuela, vale, porque me lo dice usted y usted es una persona que sabe de la Biblia, le digo yo así. Yo me caso, pues si las cosas no funcionan, para eso está el divorcio, ¿verdad? Entonces luego me divorcio. Y mi abuela se ríe y me dice, bueno, ahí sí ya es como usted lo vea. Pero yo le digo, pruebe a Dios en su matrimonio y ahí verá que Dios le va a ir acomodando las cosas. Y fue así, nos casamos, me acuerdo que nos casamos en enero y yo empecé a recibir más refán, bueno, todo el proceso de aprendizaje. Y el 18 de agosto del 2018 me bauticé. En el nombre del Señor Jesucristo me bauticé. Ese día yo no me lo podía creer, a mí se me iba a salir el corazón, era una emoción que yo no entendía. Pero bueno, empecé un proceso, yo tenía un trabajo, el cual dije un trabajo que era muy cansado, o sea, terminaba muy cansada, pero dije voy a hacer un esfuerzo y voy a empezar a congregarme entre semana, los domingos, bueno, fue como un anhelo de buscar de Dios. Y justo nos mudamos de la vereda donde vivíamos, nos mudamos al pueblo y la iglesia la tenía ahí en toda la esquina, entonces yo bajaba, cruzaba esa esquina y ahí tenía la iglesia. Entonces fue como que empecé a ir a escuchar la palabra, a aprender más. Y las cosas con mi esposo seguían igual, o sea, seguían igual y yo decía, Señor, pero ¿tú cuándo vas a hacer algo con mi esposo? Hasta que un día él llegó súper borracho, se acostó al lado mío y él empezó como con esas ganas de vomitar. Yo sentía que se iba a ahogar, entonces yo le digo, no, vete al baño, ¿estás bien? Y él se para, ese día él dice que él se paró de allí y me dijo, no vuelvo a tomar en mi vida. Y yo le digo, usted cada vez que viene con sus borracheras, dice lo mismo. Y bueno, ese día él dijo eso y yo no le hice caso. Pues a él empieza una bacteria en el estómago
donde él no podía tomar trago porque se ponía para morirse. Entonces, mientras le descubren esa bacteria, él seguía tomando. Y cuando le dicen que tenía esa bacteria en el estómago, él dice, el alcohol no lo puede consumir porque esa bacteria crece con el alcohol, o sea, se va haciendo más grande. Entonces, él, bueno, él dice, él empezó a decir, no voy a tomar por la bacteria, pero en sí Dios ya estaba tratando con él, porque él cuando lo invitaban a tomarse una cerveza, con una cerveza él ya se ponía para morirse. Él ya se ponía para morirse, yo le decía así, le digo, eso no es de que es por una bacteria, Dios está haciendo algo, y él se reía, y él decía, no, usted ahí sí piensa lo que no es porque yo voy a volver, y yo, bueno. Y bueno, yo le decía, gracias Dios porque me respondiste. Bueno, empezó eso. Luego, al 2019, mi madre, bueno, yo en todo ese tiempo retomé esta con mi madre, el Relación. amor de madre e hija, o sea, empezamos a hablar, nació mi hija, ella se viajó de Ecuador, la visitó, o sea, fue otra, digamos, empezó una nueva relación con ella. Nos pedimos perdón y empezamos a empezar de cero, como se dice. Y mi madre viaja a visitarnos, ella viaja de Ecuador a Colombia en el 2018 para nuestro matrimonio. Ella fue la testigo que estuvo allí. Eh, Viaja y ahí ya habían hecho como planes de volver aquí a España. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar con mi esposo de que aquí en España hay dinero, que hay plata, bueno, que todo es más fácil, le empezaron a llenar como la cabeza a él de cosas, de que nos viniéramos. Entonces, en el 2018 Bueno, viaja Nazli, mi madre. hagamos Sí, una cosa, porque es que el tiempo aquí en todo esto pasa muy rápido y si nos damos cuenta ya se nos fue el tiempo. Pero ajá, hay una parte muy interesante y que yo creo que todos los que nos están escuchando pues quieren saber y es cómo entonces tú regresas a España, porque me gustaría escucharte el encuentro con tu hermana, cómo volviste y demás, pero no quisiera ir tan rápido. Entonces nos va a tocar hacer una segunda parte. ¿Te parece? Hacemos una segunda vale. parte. Para Ujú, no, porque es que si no nos va a tocar ir por el tiempo, es que ya el tiempo se nos fue. Entonces no quisiera ir como muy rápido, sino que quisiéramos que lo dejáramos aquí. Bueno, tu madre recupera la relación, tu esposo está como en eso que del camino, pero me encantaría eso, ver cómo fue lo del viaje. Me encantaría que hablaras un poco de tu hermana, de cómo llegaste de nuevo, porque la hemos dejado ahí en el testimonio como solita, qué pasó, qué ocurrió con ella. Entonces, ujú. me encantaría que pudiéramos hacer una segunda parte, no sé si te parezca entonces la próxima semana, si Dios lo permite y es su voluntad, tenemos la segunda parte y pues vemos el milagro completo de parte de Dios. Hemos visto una parte como Dios te sanó, pero hay otra parte que Dios restauró muchas cosas que me encantaría poder escuchar. Entonces, ¿te parece que hagamos la segunda parte la próxima semana con la ayuda del Sí, Señor? sí, ¿Listo? señor. Vale, Vale, entonces le pastor. dejamos aquí, ¿vale? Recuerda, nos quedamos en que tu madre vuelve y ya comienza todo lo de el plan para volver a España. Ujú. Entonces, oremos y que esta primera parte que vimos a un Dios sanador, un Dios que restaura un corazón, alguien que no quería saber, pero entonces Dios sí puede hacer grandes cosas, porque me causó curiosidad que tú dijiste, le prometía, pero no cumplía, le prometía, pero no cumplía. Y creo que a alguien le puede estar pasando así, y ese testimonio le puede decir, cumple lo que le han dicho al Señor. Amén. Entonces vamos a orar, hermana Nazli, dándole gracias a Dios por esta primera parte, la cual ha sido súper interesante. Y creo que los oyentes se van a quedar igual conmigo. Vamos a ver la segunda con la ayuda de nuestro Señor y veremos la bendición del Señor. ¿Vale, hermana Nazli? Oremos, démosle gracias al Señor y ya vamos culminando nuestro programa. Padre Celestial, Señor Jesucristo, delante de tu presencia estamos, Señor, agradeciéndote, Señor Jesucristo, por este momento que nos has dado, por este tiempo en el que escuchar de lo que tú haces en la vida, Señor Jesús, de nosotros, lo que has hecho en la vida de nuestra hermana Nadly. Gracias, Señor, por ver que tú haces milagros. Tú eres el Dios que
puede hacer todas las cosas que para los hombres es imposible. Lo podemos ver, Señor, que para ti es posible. Gracias, Padre Santo, por esa primera parte que hemos escuchado. Y te pido que este testimonio, hasta donde lo hemos escuchado, pueda, Señor, ser de bendición para otros, Señor, para que alguien que tal vez se siente identificada, Señor, o identificado con nuestro hermano Natalie, te pido, Dios, que seas tú tocando su corazón. Si alguien en esta hora está viviendo lo mismo, te pido que le inquietes, que seas glorificándote, Señor Jesús, porque queremos que tu gloria se siga manifestando, así como lo hiciste con nuestra hermana Natalie, en muchas más personas, mi Rey. Te lo rogamos, Padre Celestial, en tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Y amén. Van a darle unas palabras de despedida entonces en esta hora. Pues nada, pastor, Dios le bendiga. Y nada, que quien quiera tener la segunda parte, pues la vamos a estar contando para que Dios sea de bendición en alguien que escuche este testimonio, que las maravillas de Dios son incontables. Esto uno cuenta, digamos, como las partes importantes, pero si uno se pusiera a contar todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, no acabaríamos nunca. Así es. Agradeciendo, hermana Nali, por tu tiempo, por haber estado con nosotros y bueno, a toda la audiencia, gracias por haber estado con nosotros, hermana Nali. Próxima semana, si Dios lo permite, segunda parte en la santa voluntad de Dios y bueno, seguiremos contando de las maravillas. Así que me despido en esta hora, hermana Nali, audiencia, Dios les bendiga a todos. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús y bueno, hasta el próximo viernes, si es la voluntad de Dios y así lo permite. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Escucho una voz se llama y muy cerca de mí está. Me dice no temas, no desmayes ya. Esa misma voz me vuelve a decir que el sufrimiento ya llega a su fin. Ya hubo alguien que pagó por mí. Libertad. Es la que el mundo necesita para estar en armonía y paz. Oh, oh. Libertad, libertad, libertad. Jesucristo con su sangre, Él te salvará y te dará libertad. Escucha esa voz se llama que te habla sin cesar. Te dice ven a mí, no tardes más. Humilla tu corazón y cambiarás. Libre del pecado podrás caminar. En Jesucristo podrás encontrar la libertad. Su sangre te salvará y te dará libertad. Las cadenas son rotas por el nombre de Jesús. Si vienes a Él, proclamar podrás.